Ok, listo. Ok, excelente. Muy buenas tardes a todos. Tenemos 5 minutos de desfase. Estábamos dando tiempo que se fueran incorporando, pero bueno, vamos a iniciar porque tenemos definitivamente muchas cosas de las que conversar en este webinar. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a todos de parte de la Comunidad de Seguridad Informática de Nicaragua. El día de hoy vamos a estar tratando un tema pues, muy interesante y vamos a tener la dicha de contar con la participación, en este caso, pues, de uno de los fabricantes, líderes en soluciones de ciberseguridad. Vamos a tener la participación directa de Kaspersky a través del maestro Eduardo Chavarro Valle, quien es especialista en respuesta de incidentes y miembro del equipo global de respuesta a emergencia de Kaspersky, con más de 15 años de experiencia en temas de ciberseguridad, respuesta a incidentes, análisis digital forense y análisis de malware, con múltiples reconocimientos tanto en el sector industrial, financiero, académico, defensa y muchos otros, ¿verdad? Y además de eso, pues posee una serie de certificaciones internacionales relacionadas a la protección y defensa de infraestructuras, técnicas de investigación, hacking, etcétera. O sea, vamos a tener el día de hoy definitivamente pues la presencia y la colaboración, en este caso, del maestro Eduardo, con una gran trayectoria, con mucha experiencia en temas de ciberseguridad, y va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy pues elementos de detección y respuesta a amenazas avanzadas. Eh, y particularmente sobre respuesta a incidencias, ¿no? Entonces, agradecemos de antemano la colaboración de Kaspersky a través del maestro Chavarro. De igual forma, agradecemos la colaboración de CISAP, Sistemas y Aplicativos, que es la empresa que colabora directamente con la Comunidad de Seguridad Informática Nicaragua. Entonces, vamos a darle la palabra al maestro Eduardo Chavarro para dar inicio a esta sesión. Les voy a solicitar, por favor, a todos los participantes que pongamos en mudo nuestro micrófono para no hacer interferencias con la exposición. De igual forma, el maestro Eduardo pues, puede también poner en deshabilitar los micrófonos para que no tengamos mucha interferencia. Adelante, maestro. Bienvenido a esta actividad y muchas gracias de antemano por la colaboración que tiene con todos los miembros de la comunidad de seguridad informática y con todos los invitados que vamos a tener presentes en esta sesión de trabajo. Perfecto, perfecto, Reinaldo, y a toda la comunidad o comunidades tecnológicas especializadas de Nicaragua, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Se escucha fuerte y claro. Perfecto. Entonces, en la tarde de hoy la idea es hablar un poquito a partir de la experiencia. Veo por aquí que ya están levantando las manos. Pero bueno, vamos a compartir un poco a partir de la experiencia de toda la labor que hacemos desde el equipo de Kaspersky en términos de detección, respuesta, análisis, investigación, con el objetivo de que tengan de pronto alcance a algunos elementos que son, tal vez puedan ser básicos, a algunos otros un poco más avanzados, pero que sirvan, que sean herramientas que puedan integrar dentro de las labores aquellos que se dedican en términos de ciberseguridad o de gestión de la seguridad de la información, o todos estos campos, ¿cierto?, que integran la comunidad de seguridad informática. Vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿cierto? Vamos a compartir algunas herramientas, cómo lo hacemos, cómo lo hace Kaspersky, cómo lo pueden hacer ustedes, cómo podemos integrarnos y cómo sacar el mayor provecho a todo este conocimiento. Bienvenidos todos y vamos al grano. La idea es hablar de detección y respuesta a amenazas avanzadas, como ya bien lo compartían, hago parte del equipo de respuesta a emergencias de ciberseguridad de Kaspersky desde hace ya 3 años prácticamente. Y vamos a hablar a partir de esa experiencia de lo que he podido trabajar desde Kaspersky y
en años anteriores en otras ubicaciones en las que afortunadamente he conseguido aumentar ese conocimiento y tenemos muchas herramientas para brindarles. Empecemos hablando de cuáles son las principales razones por las cuales se solicitan servicios de respuesta a incidentes o de investigación digital forense al equipo de Kaspersky. Realmente no es, sí, no está fuera de lo que esperábamos hablar en mayor número de los ataques de ransomware, porque finalmente es algo en lo que grupos ya han encontrado un gran potencial, y ese potencial básicamente es el de comprometer infraestructuras y pedir un tributo por ello, ¿sí? Entonces ya se han especializado y se siguen especializando, siguen creciendo en capacidades, en habilidades, en técnicas, de tal forma que solamente se plantean un objetivo, lo consiguen, y una vez que logran ingresar a una infraestructura, porque realmente esto es lo que sucede en primera instancia, comprometen, cifran y dejan notas indicando: ¿quieres volver a dar tu información? Ok, págame. ¿Sí? Estamos hablando de cifras entre los $300 hasta los $8,000, que es el valor ahora mismo de un Bitcoin, entre $7,000 y $8,000 por un solo servidor. Las organizaciones que tal vez no se han planteado el tema del backup como una medida de seguridad y que pierden su información, tienen que evaluar, ¿cierto?, entre pagar por recuperar su información o tal vez cerrar su negocio. Entonces es algo de un impacto altísimo, ¿sí?, que detrás del cual hay grupos muy preparados. Aún encontramos algunos grupos muy pequeños que cometen muchos errores como atacantes y que ayudan a recuperar la información, pero los grupos fuertes, ¿sí?, los que hemos visto atacando a muchas compañías en los Estados Unidos, en Europa, en diferentes latitudes, están muy preparados, saben lo que hacen, evalúan, ¿cierto? Evalúan dónde está la información, si realmente a la empresa le va a doler y qué tipo de información es la que les brinda mayor oportunidad a ellos para recibir un pago. En segundo lugar, tenemos también la detección de archivos sospechosos. Esta enmarca todas las otras, ¿cierto? Porque realmente lo que pasa allí es que las compañías lo detectan, dicen: ok, algo intentó llegar a mi infraestructura, pero no sé qué es lo que está pasando allí. Nos comparten esta información, toda la evidencia que recolectan, y nosotros hacemos la investigación y validamos realmente cuál era el objetivo del atacante. Puede ser un objetivo masivo, lo llamamos nosotros, es decir, lo enviaron a múltiples destinos y esta empresa cayó dentro de ese envío masivo. Entonces es algo que se puede investigar de alguna forma fácilmente. Como en otras ocasiones, es algo muy dirigido, exclusivo para esta compañía. Venían por algo adentro, venían por información, querían comprometer a una persona de la compañía. ¿Sí? Entonces todo eso también lo podemos hacer mediante los servicios de investigación. Otras técnicas que no podemos dejar de notarlas aquí: la detección de actividad sospechosa en la red, es decir, mi red de un momento a otro empieza a actuar de forma sospechosa, picos de tráfico, acceso a destinos que no se habían visto antes, que tal vez no representan amenaza, pero no son normales, ¿cierto? Robo de recursos financieros, el principal objetivo hace muchos años, aún, ¿cierto? Pero pues con la demanda que tiene el ransomware como que ha disminuido un poco, sin embargo no deja de ser un elemento de riesgo. El spam desde los recursos corporativos, es decir, comprometen los servidores de correo de la compañía y los utilizan para enviar spam interna y externamente, ¿sí? Entonces allí también entramos a investigar qué es lo que sucede, además del spam que pueden estar haciendo los atacantes. El hooliganism básicamente es como esa amenaza, ¿cierto? Sexting, extorsión, todas estas técnicas que utilizan principalmente redes sociales para amenazar a las personas tratando de conseguir dinero en contra de publicar alguna información privada, confidencial, hacer un daño mucho mayor. Y los ataques de negación de servicio, que por supuesto no dejan de estar a la orden del día. Hablemos un poquito de intrusiones y por qué me refiero a intrusiones, ¿cierto? Y no a eventos, porque generalmente nosotros
¿sí? Vemos en las noticias o vemos en los canales, en estas comunidades de seguridad que nos hablan de que hay elementos como los actores avanzados persistentes, que son grupos muy bien fundados en recursos y en habilidades, ¿cierto? Generalmente se traslada a un actor de Estado, ¿cierto? Un Estado contra otro Estado. Y sabemos y vemos información publicada respecto a cómo actúan, qué hacen, qué objetivos tienen, ¿cierto? O también vemos el tema del ransomware, por supuesto, es decir, mi información ha sido cifrada y si yo pago, recibo mis llaves. Entonces, entendemos el ransomware simplemente como la ejecución de un malware que me cifra información, en el que muchas veces se dice, ok, yo tenía un endpoint y el endpoint no reaccionó. Culpamos al endpoint, pero realmente antes pasaron muchas cosas. O tal vez la infraestructura, ¿cierto?, que tengo a cargo, que yo gestiono desde el punto de vista de seguridad o desde el punto de vista de tecnologías de información o tecnologías de operación, deja de funcionar, deja de actuar, ¿sí? O tal vez, de alguna forma, vemos en algún foro una noticia pública que información que era privada, confidencial, nuestra, cerrada, fue expuesta. ¿Sí? No lo hicimos nosotros, alguien entró y las puso, y allí es donde conocemos realmente el incidente. Pero realmente detrás de esto hay muchas cosas. Vamos a como enfocarnos aquí en las técnicas más comunes de lo que hemos encontrado dentro de nuestras investigaciones. Siempre resaltamos el tema del escritorio remoto o Terminal Services de Microsoft, este servicio que me permite remotamente trabajar como si estuviera dentro de mi oficina, pero mediante una conexión remota. O el SMB, que es el servicio mediante el cual Microsoft comparte recursos como carpetas compartidas, archivos, impresoras, ¿cierto? Y que en ocasiones, y de hecho aún se resalta bastante porque lo encontramos en Internet, las compañías lo exponen en Internet sin entender el riesgo que esto implica. ¿Por qué es importante notarlo? Muchas compañías, por ejemplo, en este primer punto nos dicen, no, yo para asegurar mi servicio de escritorio remoto lo cambié de puerto, ¿cierto? Lo mandé por defecto, siempre es el 3389, y lo mandé al puerto 22000. Y esa es mi solución de seguridad. Eso se llama seguridad por oscuridad, porque los atacantes no buscan RDP, perdón, no buscan 3389. Ellos buscan RDP, es decir, lo puedes poner donde quieras, que si los pones en internet te van a encontrar. ¿Qué viene con el escritorio remoto o el SMB? Ataques de fuerza bruta, es decir, intento usuarios y contraseñas tantos como me sea posible, como atacante, ¿cierto? Hasta que doy con alguno. ¿Por qué? Porque es que el usuario era admin y la contraseña era admin. Se cometen errores y sigue sucediendo y los atacantes saben que esos errores están allí y los aprovechan. O ataques de diccionario, porque tal vez la compañía no plantea el tema de asegurar las contraseñas, ¿cierto? De proponer o de garantizar que haya contraseñas robustas y permite contraseñas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sigue siendo la número 1 actualmente, ¿cierto? Y esto está en una lista de diccionario, entonces sacan una lista de diccionario que puede pesar unas cuantas megas o unas cuantas gigas, y si tu servicio permite que hagan tantas pruebas como lo requieran, lo van a probar y lo están probando constantemente en Internet. O estas contraseñas que han sido expuestas, ¿cierto? Porque yo garantizo, por ejemplo, que mis servicios, aplico contraseñas robustas, utilizo una contraseña distinta para cada red social y para cada servicio, pero yo no puedo garantizar lo que haga, por ejemplo, servicios públicos o redes sociales con mis datos, porque ya está en su política, está bajo su control, está este resguardo de la información. ¿Qué sucede? Que pueden atacarlos, llevarse las bases de datos como ha sucedido ya con muchas redes sociales y empresas, y entre sus datos se llevan mi usuario, mi contraseña, lo consiguen y empiezan a usarlo contra todas las otras redes sociales o contra mis servicios corporativos, ¿sí? Y si yo no tomo medidas y en todas las redes sociales y todos mis servicios corporativos tienen la misma contraseña, pues aquí van a tener éxito los atacantes. ¿Qué pasa cuando consiguen el acceso? Primero que todo hacen una enumeración. Enumeración es una técnica dirigida a identificar qué más hay alrededor, ¿cierto? ¿Qué otros servicios, aplicaciones, equipos de red, tecnologías, otros segmentos de red al alcance? Y con eso van aumentando su accionar y la calidad o el impacto de su ataque.
Y en términos de ransomware, algo que es muy importante hoy en día con los grupos fuertes de ransomware es que el despliegue se está haciendo de forma interactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un script que automatiza esto, sino que una vez consiguen el acceso, es un ser humano detrás de una máquina que hace todas estas actividades. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es un script, tal vez el endpoint o las soluciones intermedias, ¿cierto? Llamémoslo firewall, IDS, IPS, todo esto, lo reconoce porque lleva una estructura. Pero cuando es un humano el que se pone al frente, va a estar mutando, cambiando esa estructura de ataque hasta que por fin logre evadir todos los controles de seguridad. Y aquí ya la cosa es a otro precio. Ya cuando hay un humano evadiendo controles de seguridad, las cosas cambian. ¿Qué otras técnicas? El phishing, por supuesto, no deja de ser un problema constante. Lo recibes por correo, por redes sociales, por mensajes de texto. Ya, digamos, los vectores de phishing son realmente inconmensurables y seguimos viendo nuevas variantes. Y los ataques de Wuthering Hole o básicamente comprometer un sitio web, ¿cierto? Que es ampliamente accedido por una comunidad, ¿cierto? Por un grupo, y llegar allí y meter una pieza de código que se va a encargar de comprometer la seguridad de esos sistemas, pues es algo interesante. Piensa que en el diario principal del país, que no está asegurado, que aparece una vulnerabilidad crítica que apenas se conoce, un atacante va, lo compromete y pone allí una pieza de código que se encargue de instalarte algo para tomar control. ¿Cuántas personas acceden a ese diario? Muchísimas. Es decir, es un lugar en donde se concentra el acceso de muchas personas y lo aprovechan los atacantes. Y por supuesto, esos servicios vulnerables o esas debilidades que aparecen día a día. Este mes de julio de 2020 ha sido impresionante porque han salido vulnerabilidades de este tipo, de RCE, ejecución remota de código o de comandos en los sistemas, que básicamente le dan la capacidad al atacante de tomar control del equipo sin requerir usuarios y contraseñas, credenciales de nada. Mientras sea vulnerable, van a poder entrar. Y lo siguen aprovechando. Diferentes técnicas, como les decía este mes, por lo menos 6 compañías diferentes de productos incluso de seguridad cayeron en esa detección de vulnerabilidades de tipo 0D, es decir, que nadie más conocía y que se pueden explotar y que le dan control al atacante. Cuando los atacantes conocen que aparece una nueva oportunidad de esas, la integran dentro de su portafolio, ¿sí? La aprovechan y despliegan todos los ataques de los que hemos hablado. Este es un caso interesante, lo vivimos hace un par de meses. El ransomware Robinhood no es posible descifrar sin las llaves de los delincuentes, es decir, no hay una aplicación expuesta en internet, ¿cierto?, gratuita que te ayude a descifrar esos archivos encriptados. Y llegaron a una organización. Esta es la línea de tiempo del ataque, lo que produce nuestra investigación, ¿cierto? Entonces, encontramos que desde marzo del 2019, el año anterior, hasta mayo 18 de este año, habían múltiples escaneos a servicios que estaban expuestos en Internet, desde la misma Internet, ¿cierto? No era algo interno, sino como estaban expuestos en Internet, había escaneos constantes. Eso yo no lo puedo detener. Si yo me publico en Internet, en 5 minutos empiezo a recibir ataques. Es decir, no es nada fuera de lo común, ¿cierto? Pero ¿qué pasó el 18 de mayo? El 19 de mayo. El 18 de mayo pararon esos escaneos. Por alguna extraña situación, la mayoría de esos escaneos pararon. El 19 de mayo, en un servidor Windows 2003, ¿cierto? Estamos en 2020, un Windows 2003 con escritorio remoto expuesto en Internet, es accedido desde un servicio VPS gratuito, ¿cierto? Es decir, lo utilizan los atacantes como para enmascarar su origen, para no ser detectados. Y el atacante aquí simplemente entra al servidor. No se ve ataque de fuerza bruta desde esa IP, no, intentos de averiguar la contraseña, no, ya la sabía y entró. Mayo 19 a las 22:46. ¿Listo? ¿Cómo entró? Con un usuario privilegiado del dominio. Es decir, tenía control total tanto de los sistemas como del dominio completo.
Posteriormente se ven unos escaneos. Utiliza esta máquina para escanear la red, lo que les decía, ¿cierto? Reconocimiento. ¿Qué más hay alrededor? ¿A dónde más puedo llegar? El primer ataque que se identifica va a un servidor web que también estaba expuesto, pero el ataque se produce desde esta máquina que ya estaba comprometida y ya era, digamos, propiedad de alguna forma del atacante. Con el mismo usuario comprometido, instala una serie de servicios, ¿cierto? Esos servicios se encargan, unos, de desactivar las soluciones de seguridad, otros, de tomar control del sistema y otro que se encarga de desplegar el ransomware, la encripción de archivos. Importante el primero, desactivar las soluciones de seguridad. Si el atacante consigue hacerlo, ¿qué es lo que protege a los sistemas contra el ransomware? El endpoint. Y si lo desactivó, quedan totalmente desprotegidos porque él está accediendo máquina a máquina. Y interesante, Robinhood, la malware que cifra la información, valida la ruta Windows 10 y si encuentra una llave allí, sí cifra, si no, no hace nada. Entonces, empezamos a ver cómo actuó el atacante. Así, después de un rato llegó a este mismo sistema Windows 2003 y cargó más de 2000 llaves. Cada llave tenía el nombre de una máquina dentro de la infraestructura. Es decir, ya había reconocido toda la infraestructura, sabía los nombres de las máquinas y por cada máquina creó una llave. Una llave pública, no la privada, porque si fuera la privada habíamos conseguido descifrar, pero ellos, los atacantes también son muy hábiles en este sentido y no dejan los rastros que permitan recuperar la información. Y así siguieron pasando, encripción del archivo, perdón, del servidor, después la encripción de los archivos en este servidor también y una serie de estaciones de trabajo. Dense cuenta aquí, nuevamente, acceso desde una máquina interna a la IP, instalación de los servicios, inscripción de los archivos. Piensen ustedes en qué punto se detectó o creen ustedes que se va a detectar el ransomware en esa infraestructura. Piénsenlo, ¿será aquí? Ah, bueno, dense cuenta de este tiempo. Aquí el atacante entró, ¿cierto? A las 22:46. Y al día siguiente, mayo 20, a las 02:16, salió. Todo este tiempo estuvo conectado en el sistema. Todo este tiempo, más o menos unas 4 horas, 2 horas y media más o menos, estuvo conectado al sistema haciendo todo lo que quiso. ¿Con qué usuario? Un usuario privilegiado. ¿Dónde lo detectaron? ¿Sería aquí? Aquí podría haber sido, ¿cierto? Porque este servidor ya cuando hay encripción de archivos ya hay una alerta. ¿O sería aquí? Nuevamente, este segundo servidor, una encripción de archivos, una alerta. ¿Realmente cuándo se está detectando? Generalmente aquí. Cuando ya hay una estación de trabajo de alguien que está sentado o está trabajando en esa máquina y ve que sus archivos desaparecen y su sistema empieza a maloperar. Se puede detectar de pronto en estos dos servidores, ¿cierto? Si es que son críticos dentro de la infraestructura y se necesitan constantemente, pero si no son necesarios, ¿cierto? Puede que lo detecten hasta aquí. Es decir, casi que 24 horas, bueno, 20 horas después de que se produjo el compromiso, ¿cierto? Dense cuenta el tiempo que tiene un atacante. Estamos hablando de una intrusión a la infraestructura. No es simplemente el ransomware. El ransomware, dense cuenta que es el último paso en cada máquina. En cada máquina es el último paso, el cifrado de la información. Antes de eso suceden muchas cosas. ¿Vale? Interesante en este caso, les decía que aquí en este punto no conocíamos cómo el atacante tenía usuario y contraseña, pero él entró a la infraestructura desde una IP origen y todos los datos quedaron, digamos, en la línea de tiempo. Empezamos a analizar y encontramos muchos archivos adjuntos, ¿cierto? Este es un PDF, tal cual así se abría, como si yo lo abriera en mi máquina ahora mismo. Y es un PDF que, por supuesto, tiene muchos componentes de ingeniería social. Si se dan cuenta, aquí parece que hay una información, ¿cierto? Y me está invitando a verla, me dice, ¿la quieres ver? Entra aquí y digita tus datos. Y en entrar allí y digitar los datos era ir a una página que suplantaba exactamente el portal web del servidor Microsoft de Exchange de esta compañía.
lo suplantaba exactamente para llevarse las credenciales. Importante, esto que está cubierto aquí corresponde al cifrado de una cuenta de correo corporativa de esta compañía. Es decir, no era un phishing masivo que le envían a todo el mundo. Este phishing iba para ellos. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo alrededor. ¿Vale? Esto es una estadística bien interesante que el año pasado publicó SANS dentro de sus investigaciones, en las cuales consultaba a diferentes compañías sobre la situación respecto al endpoint, ¿cierto? Dentro de los incidentes. Y por lo menos el 28% de las compañías decían que sí, que su endpoint había sido de alguna forma vulnerado, ¿cierto? Desactivado, desinstalado de la infraestructura antes de producirse esta situación. Y un 24%, que por supuesto no investigaron, pues no tienen ni idea de qué pasó allí. ¿Vale? Entonces es un número bien interesante. Dense cuenta entonces que el endpoint solo no lo puede hacer. Necesita ayuda. Perdón, yo miro por aquí. Ok, perdón, estoy... Sí. ¿Y que estoy por qué no era por intercomunicador? Ok, vale, disculpen, estaba cerrando por aquí algún micrófono. Entonces, dense cuenta, dentro de las soluciones de seguridad de Kaspersky, estamos hablando del endpoint, por supuesto, el endpoint que no está enfocado solamente en malware, sino también en accesos a sitios maliciosos, en actividad basada en heurística, pero él solo está enfocado en esos elementos maliciosos. Hay un elemento adicional que es ese Endpoint Detection and Response, ¿cierto? Que va a apoyarlo y va a estar asociado es en el comportamiento de la infraestructura. ¿Sí? Dense cuenta que aquí, en este ejemplo que les ponía, entraron con un usuario legítimo, en una máquina legítima, y empezaron a hacer actividad completamente legítima, ¿cierto? El endpoint en ningún momento pudo llegar a alertar porque todo era legítimo, todo era válido, no había nada malicioso allí. Es decir, ya necesitamos enfocarnos en otro tipo de detección que nos acompañe al endpoint. Y también dentro de nuestras soluciones tenemos una sandbox que se puede implementar on-premise o en la nube, en la cual básicamente cualquier elemento que sea sospechoso puede ser cargado y como lo dice este icono, explotado allí, de tal forma que no haga daño a la infraestructura y que esa misma sandbox sea la que nos diga qué puede haber allí, si hay elementos de riesgo maliciosos o si se deben tomar acción sobre ese archivo o elemento. Hablemos un poquito de los adversarios. Siempre que hablamos de ataques, ¿cierto? Pensamos en un delincuente, en un atacante al otro lado, en un enemigo. Pero muchas veces hay un insider inconsciente, ¿sí? El adversario es alguien dentro de mi infraestructura que no sabe que está actuando como adversario, que es muy común. ¿Cómo lo aprovechan? Entonces hablábamos de los watering holes, que son esos kits de explotación web, es decir, un atacante compromete una página web y le inyecta algo. Ese algo generalmente es un kit de explotación, que lo que va a hacer es validar qué debilidades tiene el sistema que accede a ese sitio web y comprometerlo. ¿Cómo lo utilizan? Con el malvertising, ¿cierto? Que es el advertising o esos banners de publicidad que los atacantes también aprovechan y venden publicidad maliciosa allí, inyectando elementos maliciosos, ¿cierto? O comprometen un sitio y le agregan algo más. O se enfocan en los navegadores web y los plugins de estos. ¿Qué quiere decir esto? Esto fue una investigación que hicimos el año pasado. Que llamamos enmascarando riesgos en entretenimiento. Básicamente se trata de una serie de aplicaciones que parecen ser juegos inofensivos, ¿cierto? Hablamos de el clásico Super Mario Bros., que es un plugin que se puede instalar en Chrome, y hay otras variantes, que es el clásico juego de tanques, ¿cierto? Y otras más, que básicamente una vez instalado, convierten el navegador en esto. Nada extraño allí realmente. Si ven aquí en la parte superior derecha el icono de Mario Bros., cuando se hace clic en ese icono, es como si se le hiciera clic a este más. Se abre una nueva tab, ¿cierto?
pero los tabs, si se dan cuenta, tienen otra estructura. Por aquí tienen datos del clima, por aquí tienen una lista de tareas por hacer, por aquí tienen unos mensajes motivacionales, y acá, en esta zona, por supuesto, está el juego. ¿Sí? Una vez que le damos play ahí, dense cuenta de la nota, ¿sí? Tengan en cuenta que para poder jugar tiene que desactivar el adblock que yo tenía implementado antes, en el momento en que tomé esta captura, ¿cierto? Desde Kaspersky detectábamos, por supuesto, que este flash que se incrustaba aquí venía de un sitio malicioso y otros elementos de riesgo internamente. Aquí era interesante este botón. Este botón, en esa empresa, disculpen. el maje sacó los billetes hacia Canadá. Ok. Si se dan cuenta aquí, en este botón, lo que hacía era abrir unos pequeños screenshots, ¿cierto? Unas capturas pequeñas de los últimos sitios navegados. Lo interesante allí era cómo lo hacía. Cuando se le daba clic a este botón, él buscaba mis últimos sitios navegados y los enviaba a una página. Y esa página se encargaba de tomar la captura, pero los datos se iban de mi máquina a un tercero. ¿A qué tipo de tercero? Después de unos minutos, perdón, de unos días incluso, empezaron a irse a unos sitios en Rusia, unos sitios asociados a malvertising, a adware, ¿cierto? Y a malware. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Básicamente se instalaba el plugin, supuestamente para jugar, pero después de un tiempo, automáticamente él empezaba a actuar de otra forma y recolectaba tanto los favoritos, ¿cierto? Los bookmarks, como toda la navegación en ese web browser y la enviaba a un sitio externo. ¿Qué había en esa navegación? URLs privadas de la compañía. ¿Qué había en esas URLs privadas? Hay muchas URLs que cometen errores y que dentro de la misma URL va el usuario, la contraseña, van datos de clientes, mucha información. Entonces, para el atacante era de mucho valor. Encontramos después esta publicación de Sam Hadley, en la que él hizo un laboratorio respecto a estas extensiones, y el 5 de febrero, veamos aquí la línea de tiempo que él nos define, el 5 de febrero instala en 2 máquinas virtuales diferentes 2 extensiones, una que se llama Speakit y la otra son HooverZoom, 2 extensiones que él entendía que estaban haciendo una actividad maliciosa. El 15 de febrero automáticamente se actualizaron, pasaron el HooverZoom de 640 a 641 y el Speakit a la versión 3.11 y no pasó nada más. El 1 de marzo, ¿cierto? Nuevamente una actualización a la versión 42 y a la versión 12. Nada más. Pero unos segundos después, el navegador empezó a hacer peticiones a unos dominios desconocidos. Y en adelante, todas las peticiones o toda la navegación que hacía el usuario, ¿cierto? En este web browser era enviada a esos dominios. Entonces, dense cuenta que aquí no hubo un ataque, sino fue alguien que quería jugar, que tenía tiempo libre, que quería instalar una extensión y la bajó de Chrome porque tienen de alguna forma la visión de que si viene de Google es seguro, pero dense cuenta que no siempre es así y hay que tener mucho cuidado con este tema. ¿Cómo hacemos nosotros? Investigamos estos casos, tenemos servicios y entrenamientos de respuesta a incidentes, análisis de malware, análisis digital forense y también detección eficiente con reglas YARA, que es un entrenamiento que da nuestros compañeros del equipo GREAT a nivel mundial, pero tenemos unos miembros del equipo en Latinoamérica que por supuesto pueden prepararnos en este tipo de detecciones y de actividad. Y hablando de YARA, hablamos un poquito cómo se puede utilizar, ¿cierto? Entonces, lo utilizamos para identificar patrones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? YARA es definido como la navaja suiza para identificación de patrones. ¿Sí? Si yo tengo una muestra de malware, ¿cierto? Y saco patrones de él, yo puedo utilizar YARA para ver si de pronto en otro sistema o otros archivos hacen parte de esta amenaza. Esta es una regla YARA creada por Konstantin Ryu, es el líder mundial del equipo de GREAT de investigaciones de Kaspersky. Y él básicamente encontró una muestra y encontró que esa muestra tiene estas cadenas de texto. Entonces creó esta regla YARA
de tal forma que cuando se corre esta regla contra cualquier archivo del sistema, es posible validar si hay otros archivos que tal vez no estén siendo detectados aún y que pueden estar o en mi sistema o en mi infraestructura. ¿Cómo funciona Yara? Básicamente es descargarlo, ¿cierto? De la página oficial de Yara que hace parte de VirusTotal. Se le pueden configurar las opciones, se define la regla y se define el objetivo, ¿cierto? O también puede ser ejecutado contra un proceso. ¿Qué opciones tiene Yara? Que se ejecute de forma recursiva. Yo lo puedo correr exclusivamente contra un archivo porque ya me preocupa ese archivo, ¿cierto? Y lo corro directamente contra él, o contra una ruta y hacerlo de forma recursiva, que escanee todos los archivos que están allí, que me imprima las cadenas con las que hace match, porque Yara, si no le doy este valor, me dice, sí, hizo match, pero yo no sé en qué, si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso hay muchas cadenas. Que me imprima metadatos de la regla y que me imprima algunas etiquetas. ¿A qué se refiere eso de ejecutar contra un proceso? Este es un script que desarrolló un colega del equipo de Gert mediante PowerShell. Y él lo que hace aquí es decir, ejecutarlo contra los procesos que están en ejecución en el sistema. Este script básicamente va a tomar una regla, va a recolectar todos los procesos en ejecución del sistema y va a validar cuáles de ellos hacen match con la regla. Entonces, un ejemplo que él propone es crear una regla del proceso Procmon, ¿cierto? Una aplicación de sysinternas de Microsoft, no es maliciosa, pero la idea es validar cómo funciona. La regla es básicamente lleva la estructura metadatos, las cadenas, que son las que se van a validar, y la condición. En este caso tiene una sola cadena, y la condición es que se cumpla que esa cadena exista en el proceso. Y al ejecutar el PowerShell, él va a cada proceso y el proceso que haga match, ¿cierto? Me va a sacar este mensaje. Sí, efectivamente, encontré ese proceso en la ejecución en el Process ID 11028. Entonces es una forma sencilla, unas pocas líneas de código para hacer estas validaciones. Un paso adelante lo propone el equipo Great con una integración que se llama Clara. Clara es el uso de Yara, pero en un entorno, de alguna forma, llamémoslo industrializada. Quienes se vinculan al entrenamiento de Yara tienen acceso a un sitio, en el cual está implementado Clara. ¿Qué es lo que hace Clara? Uno de los ejemplos que tenemos es, nos dan una muestra de un actor APT, se llama Wild Neutron, ¿cierto? Aquí está nuestra muestra y la idea o el objetivo del ejercicio es usar Clara para detectar todas las muestras que existan de la misma familia. Entonces, ¿qué voy a buscar yo con Clara? Voy a hacer algo como esto. Yo creo mi regla Yara, la subo en Clara, y en Clara es importante tener estos dos conceptos. Uno, que es la muestra en la que hay elementos maliciosos, y otro, la muestra en la que hay elementos totalmente limpios. ¿Cuál es el objetivo de Yara? Yara tiene que dar positivos, ¿cierto? Pero evitar al máximo a 0 los falsos negativos. ¿Para qué uso yo Clara? Para ir a un repositorio donde hay elementos maliciosos para que él me diga, sí señor, hay 10 que hacen match con tu regla. Y que vaya a un repositorio limpio y me tiene que decir aquí, sí señor, hay 0 que hacen match con tu regla. Con uno solo que me haga match, que esté en el repositorio limpio, yo ya sé que la regla no funciona. Es un servicio de la parte del entrenamiento que provee el equipo de Great, pero también lo pueden implementar internamente ustedes. Aquí está el GitHub, lo pueden descargar e instalar. ¿Vale? ¿De qué otra forma lo hacemos? Ya vimos Yara, que está enfocado en archivos, pero también lo podemos hacer con Sigma, que es la llave del comportamiento. Es decir, no se enfoca en archivos maliciosos, sino en cómo los rastros que deja un atacante o una actividad maliciosa. Sigma es un desarrollo de Florian Roth. Lo pueden descargar desde este enlace. Y en palabras del autor, Sigma es para los logs
lo que es NOR para el tráfico de red o Yara para los archivos. Interesante. Entonces, aquí ustedes ven una regla, ¿sí? La regla tiene unos metadatos, pero lo interesante aquí, esta regla lo que hace es detectar intentos fallidos de acceso sospechosos. Entonces, lo que dice la regla es, mire, dentro de los eventos del sistema, todos los eventos 5, 29, 46, 25 y 47, 76 que están relacionados con acceso fallido, ¿cierto? Porque se digitó el usuario o la contraseña mal. Dice, mire, si en las últimas 24 horas, ¿cierto? El conteo basado en el origen es mayor a 3, entonces márquelo. ¿Por qué es mayor a 3? ¿Por qué debe ser marcado mayor a 3? Básicamente porque allí se puede estar produciendo un ataque de fuerza bruta tratando de identificar contraseñas de un usuario específico. Y es claro, mayor de 3, ¿por qué? Porque si ustedes en la organización cometen 3 veces el error, ¿sí?, de poner mal la contraseña, se les bloquea y tienen que ir a TI a pedirle que se las reactiven. Así trabajamos. Entonces, esta es una regla muy clara, es comportamiento. ¿Vale? ¿Cómo lo usamos nosotros? Por ejemplo, ¿cómo la uso yo en términos de Digital Forensics, Incident Response en Malware Analysis? Básicamente yo diseñé un script en el cual uso Sigma, ¿cierto? Porque muchas veces me dicen, óyeme, ¿tú cómo sabes dónde están los elementos maliciosos cuando recibes los elementos para investigación? Y yo, por ejemplo, sé que si es Robinhood, ya sé que instala servicios, entonces me enfoco en buscar los servicios instalados. Y ya sé que crea las llaves, entonces me enfoco en buscar esos archivos y busco los elementos asociados. Pero cuando no sé el ataque a qué se refiere, si es algo nuevo, entonces yo tengo una serie de reglas de Sigma, ¿cierto? Que valido contra la evidencia o voy porque el mismo Sigma ya trae unas reglas básicas. Entonces creo un script en el cual convierto esas reglas en algo que yo pueda usar, no en eso que vimos anteriormente, sino en algo que yo pueda usar. En algo como ¿qué? Como esto. Esto que ven ustedes aquí es el producto de ejecutar Sigma. Entonces, Sigma aquí tiene una regla que dice, mire, cuando se cree este servicio y tenga este patrón, es malicioso. O investíguelo. ¿Sí? Si yo cojo esto que me da aquí, lo copio y lo ejecuto en PowerShell, me va a dar resultados, ¿sí? Porque él va a ir a los eventos de Windows, a este evento Sysmon, y va a hacer toda la búsqueda y me va a decir, como aparezca alguno, ya sé que hay algo raro ahí que tengo que investigar. Pero el script lo que propone es, ok, Sigma te da el script, pero mi desarrollo lo que dice es, esto se va a ejecutar en un sistema en vivo. Es decir, tú tendrías que estar tal vez en la máquina atacada, ¿cierto? Pero muchas veces esas máquinas se apagan y lo que hace es recolectar evidencia. Con este script yo elimino el término local y le doy una ruta. Y entonces ya tengo mi evidencia, lo enfoco en mi evidencia y empiezo a obtener resultados sobre mi evidencia, a ver de todas las reglas que existen, cuál me puede dar un positivo o un término de investigación. Entonces, la idea es como automatizar todas esas actividades que generalmente pues, son secuenciales y repetitivas. Ya para terminar, ok, tengo una solución interesante, ¿cierto? Que me facilita, agiliza la búsqueda. No me tengo que saber todo, pero puedo apoyarme en diferentes técnicas y tratar de automatizarlas. ¿Qué viene después? Después viene algo bien interesante que en ciencia de datos, esto es algo que conocí hace un par de semanas, ¿cierto? Es desarrollado por Jess García y se llama DS4N6. Es un proyecto bien interesante en el que básicamente yo tengo muchas fuentes de información. En la parte izquierda tal vez conozcan Volatility. Volatility es una aplicación que a partir de la memoria, ¿cierto? De un volcado de memoria, me da datos en un archivo de texto. Datos como la lista de procesos, datos como las conexiones, datos como las DLLs ejecutadas en memoria. Pero yo solo convierto en un archivo de texto y cómo lo analizo. Jess lo que dice es, carga mi librería que se llama DS4N6 y utiliza funciones que ya básicamente están enfocadas en lo forense. Entonces, lee los datos de Volatility, le doy la ruta y le doy la extensión, que es la misma que le puse aquí a los archivos resultantes. Y él lo carga en memoria, ¿sí? Y ya lo puedo trabajar desde un script, automatizar aún más esas búsquedas sin tener que, mejor dicho, ganando tiempo y agilizando, especialmente cuando yo ya sé las tendencias de lo que estoy buscando. Entonces aquí básicamente él propone incluso
una función que se llama, ok, analice los procesos basados en su proceso padre. ¿Por qué? Porque es que el services siempre tiene un padre exclusivo y no es WinLogon. Entonces, aquí ya me marca que hay algo en donde puedo enfocar mi investigación. Lo mismo para LSAS Explorador. Las conexiones. El archivo de conexiones me da un montón de información, pero a mí me interesan las direcciones remotas y quién las está haciendo. Entonces yo le digo, ok, de mis conexiones, deme solamente la dirección remota y el PID, ¿sí? El número del proceso. Y aquí yo veo una serie de IPs, que estas son IPs locales, y veo dos conexiones extrañas a una IP que nada que ver. Ah, ok, entonces ya sé que el proceso 1024 tiene algo que ver. Vamos a mi lista de procesos, ¿cierto? Que ya no está en archivos de texto, sino que ya está aquí dentro de un contenedor de datos que yo puedo ir consultando exclusivamente. Me dice, sí señor, es este proceso. Ah, ok, pues esto es un proceso del sistema y se está conectando una IP extraña. Esto no es común y ya enfoco mi investigación allí. O algunos scripts que propone el investigador que automatizan todo. Entonces, este es un script que analiza eventos del sistema. Yo le digo, ¿dónde está el log que quiero analizar? Él va, le hace un análisis en un par de segundos, me genera una serie de elementos de datos y me da un resultado estadístico. Me dice, mire, las máquinas que más se han conectado a este sistema son estas 4 o 5, el número de cada una y su nombre, las direcciones IP origen, el número de la IP de cada una y un valor del número de veces, los usuarios que más se han conectado y los datos del usuario, datos internos para la investigación. Yo con esto ya podría enfocarme en que, hey, 96 parece que es algo muy común. Este 3 o este 4, ¿a qué se refieren? Y ya puedo hacer preguntas sobre esos usuarios. Ah, ok, ¿ese usuario lo conocías? No, ese usuario es nuevo, se creó durante el incidente. Ah, ok, el atacante lo pudo haber creado. ¿Sí? Y enfoco mi investigación en cuestión de segundos. Y lo puedo volver una gráfica. ¿Cierto? Entonces, es interesante ver todas estas herramientas que podemos utilizar, sobre todo en términos de investigación, cómo lo hacemos. Cada día nos proponemos, digamos, de alguna forma, automatizar y hacer más ágiles estos procesos, pero también lo puedes dejar en manos de una solución de seguridad. Kaspersky, el Endpoint Detection and Response, unido a Kesby, que es nuestro producto de seguridad, Endpoint Security for Business, integra todo esto, ¿sí? De tal forma que yo simplemente dentro del control o de la gestión centralizada veo que hay un bloqueo. Respecto a ese bloqueo, veo que es todo lo que está sucediendo, quién originó, qué usuario, qué fue lo que pasó, y sobre él yo puedo empezar a tomar acciones. Ah, ok, listo, cada vez que este archivo se ejecute o que este comando se ejecute, prevenga la ejecución en el sistema. ¿Sí? De tal, es una reacción proactiva, o llévelo a cuarentena, o empieza una investigación basada en ese archivo, de tal forma que lo pueda hacer todo a un clic de distancia sin tener que integrar muchas herramientas. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Realmente hacemos muchas cosas más, pero dense cuenta que la idea es automatizar y generar herramientas, no tanto generarlas, sino integrarlas cuando no contamos con una solución que lo ve todo y que me lo centraliza. Así lo hacemos, así lo seguiremos haciendo y no sé si tengan preguntas. Claro que sí, Eduardo. Perfecto. Señores, ¿alguna consulta que tengan que realizar el maestro Eduardo Chavarro? Definitivamente un tema súper interesante de la forma que Kaspersky pues realiza estos procesos de investigación. Yo tengo una consulta rapidita, Eduardo, nada más. En el caso, por ejemplo, de los ataques de día cero, de igual forma se activa todo este procedimiento que nos explicaste en estos momentos. Muy buena pregunta, Reinaldo. Sí, en dos términos. Es decir, nosotros, si te das cuenta, los servicios de seguridad los prestamos incluso a clientes o a compañías, empresas o personas que no cuentan con nuestras soluciones de seguridad. Es totalmente agnóstico a producto. Entonces nosotros podemos ir a investigar, recolectar la evidencia y validar realmente cómo se produjo ese día cero, ¿cierto? Utilizar
toda la experiencia de nuestro grupo. Get está por todo el mundo. Estábamos en Latinoamérica, Estados Unidos, Alemania, Italia, Egipto, por supuesto Moscú. Y es un grupo muy grande de profesionales que compartimos información y que nos apoyamos en estas investigaciones. Adicionalmente tenemos el equipo de investigación anti-malware. Adicionalmente está el equipo GREAT, que es el Global Research and Analysis Team. Entonces son una serie de grupos que a partir del conocimiento de las habilidades y de las técnicas podemos investigar ese tipo de casos. Pero cuando la compañía cuenta con los productos de seguridad de Kaspersky, uno de los componentes que me impresionan más realmente es el EAP, que básicamente está enfocado en detectar ese tipo de actividades de día cero. ¿Cómo funciona? Realmente Kaspersky no se dedica a buscar zero days, pero sí donde están nuestros elementos de seguridad involucrados y llega un atacante con algo de día cero, estos módulos son capaces de decir, ok, aquí está pasando algo muy extraño y es nuevo. Recolecta una serie de eventos y se lo envía cuando está permitido, ¿cierto? Por el KSN o la configuración local. Envía esos detalles a un grupo de investigadores y ellos son los que dicen, sí, aquí hay un día cero. Lo informan, por supuesto, al proveedor que ha sido explotado y entregan un reporte adicionalmente a las actividades, por ejemplo, de dónde se produjo, qué grupo lo está haciendo, con qué acciones. Entonces es algo que se puede hacer automáticamente si están las soluciones de seguridad o lo podemos hacer como parte de una investigación. Ok, perfecto. ¿Alguna consulta? Yo veo por aquí a Jorge Peña con una mano arriba. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Señor Eduardo, mucho gusto. Quería hacer una pregunta. Para usar este tipo o los productos de Kaspersky, a ver si me puede ayudar a entender, ¿tienen hay que hacer algún tipo de experticia, algún tipo de solución, como llaman ahora Next Generation Firewall, EDR, algo así? No, realmente, si es en términos, por ejemplo, como les planteaba, que tenemos servicios y entrenamientos en servicios de seguridad, realmente es importante que haya unos conocimientos básicos, ¿sí? Generalmente, ya de acuerdo a lo que yo he trabajado en los entrenamientos a nivel Latinoamérica, siempre les pido que tengan la habilidad de manejar el sistema y un entorno virtualizado, ¿cierto? Porque todos los laboratorios los efectuamos dentro de un entorno completamente virtualizado. Pero si es hablando de productos, no. Básicamente es diseñar una prueba de concepto, entender la necesidad, ¿cierto? Muchas veces el cliente no entiende qué es lo que necesita, empieza a hablar, por ejemplo, del endpoint y realmente está enfocado en proteger su producto de correo electrónico, entonces allí va más enfocado a un tema anti-spam, pero es importante, digamos, esa prueba de concepto, ese conocimiento previo que se tiene con nuestro equipo de preventa, equipos de soporte y, por supuesto, los de investigación. Por aquí veo a Víctor. Gracias, Jorge. Maestro Chavarro, buena tarde. Muchas gracias por su exposición. Realmente su ponencia es muy interesante. Me llama la atención un tema en particular. Para aquellos usuarios, sobre todo el tema de Yara es muy, muy interesante. Considero que en muchas partes de la región no se ha explotado o no se conoce a profundidad de estos temas. Aquellos que quisieran empezar a conocer de estos temas de Yara, de Sigma, ¿por dónde deberían empezar? ¿Qué tipo de literatura o qué tipo de foros o qué tipo de conocimiento se debe adquirir previamente para poder aprender a fondo estos temas de Yara? Claro que sí, mira, el tema de Yara y de Sigma, como lo veíamos, es básicamente una serie de reglas estructuradas, ¿cierto? Que definen algo malicioso o algo para investigar. Yara es un producto, no es de Kaspersky, es algo público de VirusTotal. Lo pueden encontrar, lo buscan, generalmente es bueno buscarlo como Yara más malware. Y su documentación es pública, realmente muy fácil de usar, es multiplataforma, funciona incluso en Android, funciona en Windows, Mac, Linux.
Y la idea es como entender primero cómo funciona. Funciona como, como una búsqueda por expresiones regulares, ¿sí? Piensen en que ustedes van a un Word y buscan una palabra clave, ¿cierto? Entonces descargamos un Word de internet y estoy buscando información sobre COVID, por ejemplo. Entonces control F o control B y busco las apariciones de COVID hasta que defino que realmente ese es el documento que necesito. Lo mismo pasa en términos de malware, ¿sí? Entonces yo puedo crear esa sentencia y le digo, mira, si dice internamente, por ejemplo, delete C2 puntos, ¿sí? Que significa borre el contenido de C2 puntos, es malicioso. ¿Sí? Ahora, entre más sentencias yo tenga, más expresiones yo tenga, para garantizar que efectivamente sí es un archivo malicioso, mucho mejor. Por ejemplo, le puedo decir, además que sea menor a 100 megas, porque conozco el tamaño. Además, que sea un ejecutable de Windows. Una serie de sentencias adicionales que me ayudan como a segregar y a garantizar que no haya falsos positivos. Una vez que tengan esas habilidades, Sigma también tiene muchísimo contenido. Una vez que tengan esas habilidades basadas en esos dos productos que son totalmente gratuitos y abiertos, podemos ir más allá, tal vez en un entrenamiento con algunos de nuestros equipos en temas específicos de Yara, de Incident Response, del mismo Sigma, que va a ser uno de los productos que se están preparando también para integrarlo en las investigaciones. O no es algo que se vaya a ver tal vez en una universidad, de pronto en algunas certificaciones internacionales sí lo puedes ver, pero sí hay mucho material especializado con el cual nosotros contamos y podemos hacer parte, digamos, de esos elementos de formación. Muchísimas gracias, muy gentil. Jorge Peña está levantando la mano. Adelante, Jorge. No, creo que ya hizo la pregunta. No, creo que ya la respondimos. Ah, ok. ¿Alguna otra consulta que tengamos? No sé si Neri Molina nos quiere compartir algo. Muchas gracias, gracias. Antes que nada, pues agradecerle a Eduardo Chavarro su participación. Creo que esta charla fue muy enriquecedora para todos los que trabajamos en ciberseguridad. Y pues solamente quiero compartir con todos ustedes, si ustedes están trabajando ahorita en el área de ciberseguridad, en el área de IT, y saben que sus empresas de alguna manera tienen fondos para poder brindarles capacitación, por favor, comuníquense con nosotros para que nosotros podamos ir con ustedes y presentar todos los productos de capacitación que tiene Kaspersky para el área de ciberseguridad, donde ustedes pues van a poder aprender muchas más cosas en el área de ciberseguridad. Y por otro lado, recuerden que la principal protección que nosotros tenemos que tener es, número uno, a la gente que trabaja y labora con nosotros, capacitadas en poder detectar cuando es un ataque de phishing, por ejemplo, o, por ejemplo, simplemente saber que una contraseña no debe ser colocada en un post-it enfrente de la pantalla. Y además de eso, debemos de tener herramientas que nos permitan detectar y responder a incidencias de ciberseguridad. Y para eso, pues, Kaspersky tiene una serie de productos y servicios que les pueden brindar a ustedes y a sus empresas, pues, toda la ciberseguridad que necesiten, desde el endpoint, siguiendo por la navegación web y la protección de correos electrónicos, ya sea on-premise o en la nube por medio de Microsoft Office 365. Así que si alguno de ustedes quiere conocer un poco más sobre nuestros productos, por favor, hablen con nuestro representante de CISAP ante ustedes y pues ahí estaremos nosotros para brindarles toda la información necesaria. Muchísimas gracias, Eduardo, te lo agradecemos mucho. Muy interesante la charla y pues quedamos a sus órdenes para futuras ocasiones también. Reinaldo, Neri y por supuesto pues a la comunidad, de verdad les agradezco mucho por la invitación. Espero que haya sido de valor para todos y por supuesto quedamos a su servicio. Excelente, muchísimas gracias. Definitivamente en nombre de la comunidad te agradecemos
la disposición de colaborar con todos nosotros, Eduardo, igual a Neri, igual a CISAP, que siempre nos está apoyando, a todos los miembros de la comunidad. Les agradecemos su participación y a todos los que estuvieron presentes también en el webinar, les agradecemos que se hayan tomado el tiempo pues, para compartir estos elementos muy interesantes que Eduardo nos expuso de una forma magistral. Con todos, pues muy agradecidos. Y bueno, los esperamos en el próximo evento que desarrollemos desde la Comunidad de Seguridad Informática en Nicaragua. A todos se les agradece su participación y seguimos entonces en contacto. Muchísimas gracias.